Pues nuevamente darles la bienvenida. Muchos de ustedes son nuevos en nuestro journal. Les cuento un poquitito de esta dinámica. Este grupo surgió hace ya casi 3 años y nos juntamos todos los lunes para hablar acerca de temas de cardiopatías congénitas. Discutimos ahí un par de artículos y pues con gente que tiene mucha experiencia. Y bueno, pues el día de hoy no es por demás. El doctor Adrián García Canales, pido una disculpa porque un error en su segundo apellido, pero bueno, todo el mundo o muchos de nosotros lo conocemos por ser también un apasionado en este tema de las miocardiopatías. Él tiene una maestría en miocardiopatías y cardiopatías genéticas, y bueno, sabemos que el gusto por la falla cardíaca y los dispositivos de asistencia ventricular y su experiencia también pues no nos van a hacer quedar mal el día de hoy para nuestra ponencia. Adrián, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar acerca del venteo, la descompresión del atrio izquierdo durante ECMO. Ya por ahí tuvimos algunas pláticas de ECMO con muchos especialistas, y bueno, esto es un tema que a veces puede hacer y cambiar un poco la evolución del pacientito en ECMO. Muchas gracias, bro, gracias por estar aquí. Te cedemos la palabra y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de descompresión de cavidades izquierdas durante la asistencia circulatoria mecánica con ECMO. Y pues bueno, no tengo ningún conflicto de intereses para esta plática. Pues como consideraciones generales, el ECMO es un dispositivo de asistencia circulatoria mecánica que puede ser, pues ya dijimos, para soporte tanto circulatorio como respiratorio. Entonces, una de las características principales del ECMO veno-arterial, que es lo que vamos a hablar ahorita, es que tenemos una cánula de extracción que está en el territorio venoso. Habitualmente, esta es una configuración veno-arterial femoro-femoral, en la cual tenemos una cánula de extracción en la vena cava inferior, que llega más o menos a nivel del diafragma, y una cánula de reinyección que entra por la femoral. Entonces, cuando nosotros reinyectamos la sangre a una cierta velocidad, con un cierto volumen por minuto, eso hace que aumente la poscarga del ventrículo derecho. Por lo tanto, las presiones de llenado la poscarga del ventrículo izquierdo, perdón, por lo tanto, las presiones de llenado ventriculares izquierdas aumentarán. Entonces, el flujo aórtico retrógrado produce una elevación de la poscarga del VI, y esto pues aumenta por lo tanto la presión de llenado del VI, que puede provocar insuficiencia mitral y una presión elevada del atrio y del ventrículo izquierdo. Entonces, esto puede comprometer la función tanto intrínseca del corazón como la recuperación del miocardio, porque al aumentar la presión transmural del ventrículo, obviamente hay más restricción al llenado diastólico de las coronarias. Por lo tanto, pues mayor isquemia subendocárdica. Y algo muy importante en la asistencia circulatoria mecánica en un paciente con un estadio final de una miocardiopatía, por ejemplo, dilatada, es la congestión pulmonar, ¿sí? Y esto pues va a contribuir a los malos resultados. La congestión pulmonar pues aumenta el riesgo de trombosis. O sea, cuando hay estasis venosa o estasis sanguínea, perdón, en las cavidades izquierdas, pues obviamente eso se transmite hacia los pulmones, y la congestión pulmonar pues predispone a trombosis, ¿no? Lo que pues daría como consecuencia una falla de la asistencia. Entonces, las terapéuticas que habitualmente nosotros hacemos para tratar de prevenir la dilatación de las cavidades derechas por sobrecarga, la primera pues es titular el flujo de ECMO al nivel más bajo aceptable. Entonces, tratamos de dejar el mínimo flujo de ECMO con el que el paciente esté hemodinámicamente estable, bien perfundido, ¿sí? Luego, pues evidentemente un cuidadoso manejo de líquidos, ya sea con manejo de diuréticos, con hemofiltración o con restricción hídrica, pues evidentemente para prevenir esta situación. Lamentablemente no en todos los pacientes lo podemos lograr. Aquí tenemos, por ejemplo, un típico paciente con choque cardiogénico, con falla biventricular. Entonces, por ejemplo, el paciente está hipotenso, tiene 69-59, tiene un gasto cardíaco de 1.7, un índice cardíaco de 1.74, las presiones de llenado ventricular izquierda están altas, tenemos 29 de media del atrio y 29 de presión media de presión capilar pulmonar.
Cuando nosotros lo sometemos a la terapia con ECMO, por ejemplo, aquí le estamos dando 1.2 revoluciones por minuto, al paciente le estamos dando un flujo de ECMO de 1.2 litros, aunado al flujo nativo, que son 1.74, pues le estamos dando prácticamente 2.9 de índice cardíaco, ¿sí? Pero una vez que nosotros le damos soporte a este paciente, pues evidentemente al aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo, las presiones de llenado ventricular aumentan. Entonces la presión de atrio izquierdo, la presión en cuña de la arteria de la pulmonar se va un poquito más alta, ¿sí? El gradiente sistodiastólico se acorta. Y si nosotros aumentamos el flujo de ECMO tratando de mejorar la presión arterial, ¿sí? Subimos evidentemente el gasto cardíaco que damos por el ECMO, disminuimos el gasto cardíaco nativo y entonces pasa esto. El gradiente sistodiastólico de la curva de pulsatilidad aórtica se acorta, ¿sí? Y cuando le damos un flujo total, pues entonces tenemos una curva plana de la válvula, de la línea arterial, por lo tanto la válvula aórtica no se abre y vean qué pasa con las presiones de llenado del ventriculares izquierdas. La presión del atrio izquierdo pues se va prácticamente a 43, la presión en cuña de la arteria pulmonar está en 43, ¿sí? Entonces lo que hace eso pues sí, compromete o disminuye totalmente el gasto cardíaco nativo y estamos soportándolo exclusivamente con ECMO. Pero ¿qué pasa con esta situación? Tenemos un paciente que pues hasta cierto punto tiene una muy buena presión, arterial, pero no hay pulsatilidad, ¿sí? Y esto evidentemente pues tiene como consecuencia el aumento de las presiones en las cavidades del lado derecho y pues aumento de las presiones intraventriculares con compromiso cardiovascular, con compromiso de la circulación coronaria, pues esto evidentemente aumenta el riesgo de trombosis tanto intraventricular como el riesgo de trombosis en todo el territorio del corazón izquierdo. Entonces, otra situación que debemos considerar es que, déjenme quitar esto. Cuando nosotros conectamos a un paciente en ECMO en una situación de choque cardiogénico, primero tenemos que considerar qué llevó al paciente al choque cardiogénico. ¿Es un paciente con un choque cardiogénico postcardiotomía o un choque cardiogénico agudo? ¿O es un paciente con un estadio final de una miocardiopatía, por ejemplo, una miocardiopatía dilatada? En este contexto, este es un paciente con una miocardiopatía dilatada en el cual, pues evidentemente tiene dilatación de cavidades izquierdas. Hay disfunción valvular izquierda, la válvula mitral se dilata, hay anulectasia por pérdida de la arquitectura del ventrículo izquierdo y evidentemente esta fuga valvular produce aumento de la presión del atrio izquierdo por la insuficiencia mitral y por lo tanto la presión venocapilar pulmonar está aumentada. Esto al ser una situación crónica, el paciente trata de compensar aumentando la presión media de la arteria pulmonar para permitir ese gradiente transpulmonar y que entonces no haya como tal una congestión pulmonar aguda. Pero este es un paciente que está en un estadio final. Cualquier situación que le ocurra, una infección pulmonar o una situación de choque por sepsis o por cualquier situación, lo va a descompensar y lo llevará a un choque cardiogénico. Entonces, estos pacientes con insuficiencia mitral importante, ¿sí? Cuando nosotros los llevamos a asistencia circulatoria mecánica, esos pacientes van a tener aumento de la presión de llenado ventricular. Entonces, aquí tenemos una insuficiencia mitral pues severa con una velocidad de la insuficiencia de casi 4 metros por segundo. Esto, evidentemente, cuando nosotros llevamos un paciente a ECMO, pues lo primero que esperamos es que esta dilatación aumente, la contractilidad disminuya más, la dilatación del atrio izquierdo aumente y por lo tanto la presión venocapilar pulmonar aumente. Entonces es un paciente que se va a manifestar con datos de edema agudo pulmonar. Cuando nosotros conectamos un paciente a ECMO, primero tenemos que establecer qué poder cardíaco tiene ese paciente, ya que le vamos a reinyectar la sangre en la arteria aorta, aumentándole la poscarga del ventrículo izquierdo. Si tenemos una situación, por ejemplo, como esta, en la cual la contractilidad es muy pobre, es evidente que cuando nosotros lo conectemos a ECMO, pues evidentemente esa contractilidad empeorará porque este corazón no puede generar un poder cardíaco adecuado para vencer la presión aórtica y entonces que
la válvula aórtica se abra y haya cierto grado de eyección. Entonces, este sería un paciente que definitivamente cuando nosotros lo conectemos a ECMO hará una hipertensión de cavidades izquierdas y por lo tanto tendríamos que considerar de manera electiva colocar una situación de venteo, de la manera en que tengamos accesibilidad en nuestro centro, ¿no? Y este, por ejemplo, es otro caso, es otro paciente, ¿sí? También con una miocardiopatía dilatada, pero en el cual el poder cardíaco es mucho mejor, bueno, no mucho mejor, pero considerablemente mejor al primer caso, ¿no? Entonces, el aumento de la presión capilar pulmonar, sí, conlleva a un aumento en las... ¿Cómo quito esto? Entonces, el aumento en la presión venocapilar pulmonar lleva evidentemente a un aumento en el volumen sanguíneo en la circulación pulmonar. Entonces, esto pues nos va a traer como consecuencia insuficiencia pulmonar secundario, edema agudo pulmonar, ¿sí? Y si la presión media de la aorta que genera el ECMO, ¿sí?, no puede ser superada por la presión sistólica del ventrículo izquierdo, es posible que la válvula aórtica no se abra con cada latido. Entonces, la poscarga del ventrículo, de la aorta, ¿sí?, supera la fuerza que genera el ventrículo izquierdo para eyectar. Entonces, la válvula aórtica no se abrirá. Y esta situación nosotros la podemos generar de manera iatrogénica cuando aumentamos demasiado el flujo del ECMO o se puede generar de manera intrínseca por un pobre poder cardíaco, ¿sí? Como lo tenemos aquí, por ejemplo. Es un paciente con una contractilidad muy mala, de tal forma que en cuanto nosotros lo conectemos a ECMO, pues evidentemente todo empeorará. Entonces, los efectos hemodinámicos del flujo retrógrado del ECMO, pues primero, pues es un aumento en la poscarga, porque nos va a traer como consecuencia una cierre de la válvula aórtica y una disminución del gasto cardíaco nativo. Por consiguiente, van a aumentar las presiones del fin de diástole, el volumen de fin de diástole y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo van a aumentar, lo que traerá como consecuencia una distensión del ventrículo izquierdo y formación de trombos en el ventrículo izquierdo, en el atrio izquierdo y en la circulación pulmonar, ¿sí? Las presiones de llenado elevadas del ventrículo izquierdo traerán como consecuencia un aumento de la presión cuña de la arteria pulmonar, lo que se traduce como una hipertensión venocapilar pulmonar, ¿sí? Y esto, pues evidentemente, nosotros lo vamos a poder evidenciar por una distensión del atrio izquierdo. La presión de la arteria pulmonar aumentará, ¿sí?, como consecuencia para tratar de... Pues, como consecuencia la presión pulmonar aumenta y entonces tenemos datos de edema agudo pulmonar y tenemos pues prácticamente una radiografía que se mancha o que está prácticamente congestiva durante las primeras horas, ¿no? Entonces, la distensión del ventrículo izquierdo promueve arritmias ventriculares, ya que el aumento de las presiones intraventriculares traerán como consecuencia isquemia subendocárdica, ¿sí? Y se manifestará como arritmias ventriculares. Entonces, esto traerá una dificultad para la recuperación del miocardio en un paciente con un choque cardiogénico agudo, principalmente un paciente ya sea post-trasplantado de corazón o un paciente con una miocarditis aguda o con un choque cardiogénico postcardiotomía. Y esto pues evidentemente traerá problemas para el destete del ECMO, ¿sí? Y otra situación importante, cuando no hay un flujo pulsátil del ECMO, ¿sí?, y esto se presenta en otros dispositivos de asistencia circulatoria mecánica, se asocia con el síndrome de von Willebrand adquirido y pues evidentemente mayores tasas o mayores complicaciones hemorrágicas. Entonces, las presiones intracavitarias, este es un diagrama que la verdad es que me gusta bastante porque es algo que nosotros debemos tener en cuenta siempre que manejamos un paciente con choque cardiogénico. Las cavidades izquierdas siempre generan presiones mucho más altas que las cavidades derechas y la presión de la arteria pulmonar siempre debe generar un gradiente, ¿sí?, para que la sangre pues discurra de manera pasiva del territorio derecho hacia el territorio izquierdo. Cuando la dilatación del ventrículo izquierdo es muy importante, la válvula aórtica no se abre de tal forma que las presiones de ambas cavidades se igualan y esto se transmite de manera retrógrada a la circulación pulmonar. Cuando nosotros tratamos un choque cardiogénico en un paciente en el contexto de una miocardiopatía, principalmente una miocardiopatía dilatada, pues es un paciente que está en un estadio final de su enfermedad. Entonces no nos preocupa tanto proteger el miocardio, porque ya sabemos que es un miocardio que
está fibrótico y que no tiene un poder de recuperación. O sea, es muy iluso tratar de nosotros meter a un paciente a ECMO con una miocardiopatía dilatada esperando que haya una recuperación. Eso nunca va a suceder, ¿sí? Siempre que se mete un paciente a asistencia circulatoria mecánica, ya sea con ECMO, es para puente a trasplante o puente a decisión o puente a dispositivo de asistencia circulatoria mecánica. Y entonces lo que nosotros tenemos que proteger es la circulación pulmonar. Entonces, siempre tratando de mantener el gradiente transpulmonar, de evitar que haya congestión pulmonar y, por lo tanto, pues prevenir la trombosis en la circulación arterial pulmonar. Entonces, normalmente la presión media de la arteria pulmonar de 15 nos permite que tengamos un gradiente transpulmonar entre 7 y 10 milímetros de mercurio, tomando en cuenta que la presión media del atrio siempre sea igual a 8, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando las presiones de llenado izquierdo son elevadas? ¿Sí? Las presiones del atrio izquierdo, las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo se transmiten hacia la presión media del atrio izquierdo y esta, al elevarse, pues evidentemente disminuye el gradiente transpulmonar y vamos a tener como consecuencia, pues hipertensión venocapilar pulmonar. Eso, normalmente el organismo responde tratando de aumentar la presión de la arteria pulmonar, la presión media de la arteria pulmonar para mantener un gradiente transpulmonar. Esto sucede en una condición de cronicidad, pero no sucede en una condición del choque cardiogénico agudo, cuando tenemos elevaciones súbitas de la presión media del atrio izquierdo, ¿sí? Entonces tendremos clínica de congestión venosa pulmonar, de edema agudo pulmonar, y ese es específicamente lo que tratamos de prevenir en el paciente con ECMO y disfunción cardíaca severa. Entonces, cuando nosotros mantenemos el paciente en asistencia circulatoria mecánica, tratamos de mantener este equilibrio, de tal forma que la presión sistólica del ventrículo izquierdo sea suficiente para vencer la presión media de la arteria aorta, ¿sí? Y permita la adecuada eyección. Pero cuando nosotros aumentamos demasiado el flujo de ECMO o el paciente tiene una disfunción cardíaca severa con un bajo poder cardíaco, pues entonces el gasto o la fuerza sistólica que genera el ventrículo izquierdo no es suficiente para vencer la poscarga impuesta por el ECMO y entonces tendremos como consecuencia un cierre de la válvula aórtica y por consiguiente congestión en toda la circulación izquierda. Déjenme... Entonces, este es el caso típico de un choque cardiogénico agudo, en el cual tenemos hipotensión, o sea, el paciente está hipotenso, con presiones de llenado ventricular elevadas, con un síndrome de bajo gasto cardíaco, ¿sí? Tenemos pues prácticamente 2.3 de gasto de índice cardíaco, que es, pues está bajo, el paciente está en choque con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 12 y del derecho de 17. Entonces, nosotros lo metemos a ECMO, tomando en cuenta que estamos en el contexto de un paciente con una miocardiopatía dilatada, ¿sí? En el estadio final. Entonces, lo metemos a ECMO y entonces aumentamos las presiones medias, ¿sí? Pero eso disminuye o acorta el gradiente sistodiastólico, por lo tanto el volumen eyectivo disminuye, ¿sí? El volumen latido disminuye, la fracción de eyección evidentemente disminuye, el gasto cardíaco mejora, pero porque está soportado con el ECMO, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con las presiones de llenado izquierdas? Al aumentarle la poscarga al ventrículo izquierdo, las presiones de llenado aumentan. Y estos se ven evidenciados por una presión de atrio izquierdo elevada y una presión venocapilar, o una presión en cuña de la arteria pulmonar elevada, ¿sí? Esto clínicamente nos traerá como consecuencia, pues, congestión pulmonar, y nosotros lo podemos ver en una radiografía de tórax, pues, con edema agudo pulmonar o con hemorragia pulmonar franca, ¿sí? Algo muy frecuente que pasa en los pacientes con asistencia circulatoria es que siempre tratamos de mantener presiones sistólicas altas. Es muy común que una persona que no esté muy adiestrada o no tenga un conocimiento bastante vasto en ECMO, ve un paciente adulto incluso o pediátrico con una sistólica de 73 y se asusta y entonces dice, súbele el flujo de ECMO porque está muy hipotenso, ¿sí? Pero si tomamos en cuenta, por ejemplo, este paciente tenía un índice cardíaco de 3.77, sumando el gasto por el dispositivo y el gasto cardíaco nativo.
¿sí? Entonces tiene un buen gasto cardíaco o un gasto cardíaco aceptable, ¿sí? Con un gradiente sistodiastólico más o menos aceptable, ¿sí? Y las presiones de llenado, pero tiene presiones de llenado izquierdas altas. O un razonamiento lógico sería, pues mejorar la presión arterial porque el paciente está soportado, y algo que dicen mucho, pero ¿por qué está hipotenso si está soportado? Pues la verdad es que cuando nosotros manejamos un paciente en ECMO, la meta no es la presión arterial, sino mejorar la perfusión. Entonces, muchos lo que hacen es aumentar el flujo de ECMO. Si yo aumento el flujo de ECMO, ¿sí? Lo que pasa es que entonces todo el gasto le estoy dando un muy buen gasto cardíaco al paciente, ¿sí? 5.8 de índice cardíaco, que está súper bien. Pero ¿qué pasa con la válvula aórtica? La válvula aórtica no se abre. Entonces, la premisa en el manejo de ECMO veno-arterial por choque cardiogénico de la etiología que sea, es mantener el mínimo flujo de ECMO indispensable para tener una buena perfusión y permitir que la válvula aórtica se abra. Entonces, ese sería el objetivo de la terapia con ECMO, ¿no? Entonces, mantener un flujo de ECMO lo mínimo indispensable para que el paciente esté bien perfundido y que tenga pulsatilidad de la válvula aórtica se abra para evitar el llenado, la hipertensión venocapilar pulmonar. Pero casi siempre, o más bien nunca, o es muy difícil que nosotros podamos lograr este objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aunque tenga un flujo de ECMO bajo, por ejemplo, 2 litros o 2.5 litros, ¿sí? Las presiones de llenado ventricular siguen altas, ¿sí? Y entonces, el aumento de la presión intracavitaria traerá como consecuencia un compromiso del llenado o de la circulación subendocárdica con isquemia y retraso en la mejoría de los pacientes con ECMO, sobre todo en pacientes que están en estadio final de un proceso inflamatorio miocárdico. Entonces, pues los llevamos a venteo del atrio izquierdo, ¿sí? Aquí le ponemos una cánula y entonces el paciente está clampeado al 100%. El objetivo sería permitir que haya cierta extracción. Cuando nosotros venteamos el atrio, lo que nos permite esto es disminuir las presiones, ¿sí? Las presiones de fin de diástole izquierdas, y esto nos traerá como consecuencia, pues evidentemente, disminución de la presión de la media del atrio y presión en cuña de la arteria pulmonar, ¿sí? Y aquí dejamos la cánula a flujo libre completamente. Entonces, dejamos el flujo libre de la cánula y eso nos permite una extracción adecuada con disminución de la presión en cuña de la arteria pulmonar, disminución de la presión media del atrio y un flujo pulsátil adecuado. Pero a veces, cuando nosotros colocamos cánulas demasiado grandes, ya se pausó esto. Cuando colocamos cánulas demasiado grandes, el venteo del atrio izquierdo extrae completamente el flujo y entonces, igual, la curva suele aplanarse por disminución de la precarga del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Pues tratar de extraer la mayor sangre posible, ¿sí? Permitiendo que las presiones de llenado ventricular disminuyan, pero que tenga un flujo remanente adecuado para que haya un flujo sistólico y entonces el paciente pueda tener algún flujo eyectivo o volumen eyectivo a través de la válvula aórtica. Y entonces, ¿cuáles estrategias tenemos para descomprimir las cavidades izquierdas? Entonces, tenemos estrategias activas y estrategias pasivas, ¿sí? Esta es una de ellas, o la primera de las primeras la primera que se describió, pues sería la colocación directa de una cánula de extracción en el atrio izquierdo, ¿sí? Estas son otras alternativas que se han propuesto. Una colocación de un catéter cola de cerdo en el atrio izquierdo a través de una atrioseptostomía conectado en Y al circuito del ECMO. Un circuito en tándem, o sea, se coloca una asistencia circulatoria mecánica del lado veno-arterial, en la cual se coloca la cánula directamente en el atrio izquierdo a través de una atrioseptostomía, ¿sí? Esta sería otra, sería retrógrada a través de la aorta. A través de la aorta se coloca un catéter cola de cerdo, ¿sí? Y se conecta en Y al circuito del ECMO. Esta es otra más cara, sería el Impella, colocar un dispositivo de propela que se coloca a través transaórtico retrógrado, y tenemos varios dispositivos, 2.5, 4 y
y 5, que son de acuerdo al flujo que dan, 2.5 litros, 4 litros y 5 litros, ¿sí? Este sería otro que no lo usamos en pediatría, el balón de contrapulsación aórtica, ya que pues el tamaño del balón es demasiado grande y puede ocluir los vasos supraórticos. Además, que las frecuencias cardíacas de los niños son un poco más altas y es más difícil sincronizarlo. Y esta es otra alternativa, que es una atrioseptostomía con balón. En algunos centros se coloca incluso un stent. Se hace una atrioseptostomía con una vaina de Mullins y se coloca un stent. Entonces, nosotros podemos hacer o descomprimir de manera activa o de manera pasiva. Entonces, la descompresión activa sería una cánula directamente en la arteria pulmonar a través de un catéter de cola de cerdo que se puede colocar de manera percutánea o quirúrgica. Podemos drenar directamente el atrio, ya sea de manera percutánea, transeptal o pues una colocación de la cánula con cirugía abierta. Podemos drenar el ventrículo, ¿sí? De manera percutánea, ya sea con un catéter retrógrado transaórtico y colocamos ya sea un catéter cola de cerdo o un impela o vía quirúrgica transapical. Se coloca un catéter directamente a través del látex, ¿sí? El balón de contrapulso y la forma pasiva de drenaje sería, pues, evidentemente el percutáneo en transeptal, o sea, hacer una atrioseptostomía con balón y con colocación de stent. Esto sería cuando lo hacemos de manera electiva. Y pues otra vez sería el flujo bajo de ECMO, ¿no? Tratar de mantener el menor flujo de ECMO indispensable para mantener una perfusión adecuada, permitiendo la apertura de la válvula aórtica, pero no en todas las situaciones podemos lograrlo. A veces, aún con el flujo un flujo bajo no es suficiente para mantener una perfusión adecuada, entonces tenemos que subir el flujo de ECMO a expensas del cierre de la válvula aórtica, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que cuando el flujo de ECMO es muy alto y la válvula aórtica está cerrada, tenemos que pensar en una alternativa para descompresión del ventrículo izquierdo. Entonces, este es el drenaje percutáneo, ¿sí? A través de una atrioseptostomía y colocación de un catéter cola de cerdo. La mayoría de los centros utilizan catéter cola de cerdo de 7 French, colocado directamente al circuito del ECMO. Este es otro, un dispositivo en tándem. Aquí se coloca un dispositivo CentriMac con una cánula directamente en el atrio izquierdo. Esta alternativa se conoce como ECMO LAVA o es el ECMO con extracción del atrio izquierdo veno arterial. Entonces, esta es una alternativa que se propuso para pacientes con insuficiencia aórtica crítica o insuficiencia aórtica severa. La insuficiencia aórtica no es una contraindicación absoluta para el uso de ECMO y esta sería una alternativa de ECMO en el paciente con insuficiencia aórtica severa para tratar de prevenir o de prevenir la dilatación de las cavidades derechas, ¿no? Y es una técnica que se utiliza con bastante frecuencia en pacientes con insuficiencia aórtica como puente a TAVI, a colocación de válvula aórtica transcatéter. Esta sería otra, retrógrada, aórtica, también con un catéter cola de cerdo, el calibre del catéter, igual que ellos utilizan, 7 French. Y pues este es el impela que se coloca directamente a través transcatéter también. El inconveniente con este pues es que tenemos que usar introductores de gran calibre que luego pueden producir obstrucción ya sea a nivel femoral o a nivel de la aorta torácica, abdominal, perdón, por el calibre tanto de la cánula aórtica como de la vaina del impela. El balón de contrapulso, que eso no lo vamos a usar en pediatría, y este sería la atrioseptostomía con balón, ¿sí? Con colocación de stent en el atrio izquierdo. Entonces, ¿qué estrategia vamos a utilizar? La verdad es que la mayoría de los centros, o sea, no hay como un protocolo bien establecido de qué estrategia se utiliza o qué estrategia van a utilizar. Más bien depende de la disponibilidad de cada centro y del destino final del órgano. Por ejemplo, un paciente con choque cardiogénico post-trasplantado probablemente no le haríamos una atrioseptostomía, pero un paciente con una miocardiopatía dilatada como puente a dispositivo de asistencia circulatoria, pues tal vez sería la mejor opción, ¿sí? Para prevenir la dilatación y esto lo haríamos de manera electiva previo al inicio de la terapia con ECMO. Este es el ECMO LAVA o el Left Atrium Veno Arterial ECMO.
en el cual se fue descrito inicialmente para pacientes con insuficiencia aórtica severa. Entonces, se hace una atrioceptostomía guiada por ecocardio, se introduce un balón, se dilata y a través de esa misma guía se introduce la cánula venosa con la punta en el atrio izquierdo y las fenestraciones en el atrio derecho. Entonces, esta es una cánula venosa para ECMO en la cual es multiperforada, tiene una punta y tiene varias fenestras. Entonces, lo que se hace es en el ECMO colocar la punta en el atrio izquierdo, ¿sí? Con las fenestras directamente tanto en el atrio izquierdo como en el atrio derecho para mejorar el drenaje. Y esto se describió inicialmente para pacientes con insuficiencia aórtica severa. Entonces, ¿cuándo pensar en descomprimir? Primero, hay dos ensayos. Uno está en curso, que es el SLS-Shock, en el cual se evalúa la descompresión temprana de las cavidades izquierdas en ECMO. Y ellos dicen que debe considerarse la descompresión cuando hay falta de pulsatilidad en la onda arterial, cuando no hay apertura de la válvula aórtica evaluada por ecocardiografía, cuando la velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo es menor a 0.1 metros por segundo o 10 centímetros por segundo, cuando hay distensión ventricular izquierda pre-ECMO y cuando hay dilatación del atrio izquierdo pre-ECMO con un volumen del atrio izquierdo mayor a 34 mililitros por metro cuadrado, con distensión progresiva y arritmias. Y el protocolo Euroshock, la indicación y el modo de descompresión en este protocolo son bastante inespecíficos y la verdad es que ellos concluyen que debe instituirse un protocolo estándar local de acuerdo a lo que tengan disponible en cada sitio. Entonces, la elección de la cánula de descompresión, ellos dicen que un drenaje del atrio izquierdo es suficiente con utilizar una cánula de 13 French por metro cuadrado, ¿sí? Y en dos cohortes, que son las dos cohortes más grandes, la presión del atrio izquierdo disminuye 10 milímetros de mercurio después de la descompresión, ¿sí? Y se observó una disminución de la presión del atrio izquierdo de 57 milímetros de mercurio a 17 milímetros de mercurio después de una inserción de una cánula en el atrio izquierdo de al menos 17 French. Eso es en adultos. Y la atrioceptostomía, ellos dicen que se puede seleccionar balones de diámetro de 24, 26 o incluso 30 milímetros en función de cada paciente. Y en pacientes pediátricos ellos recomiendan 18 milímetros de mercurio para lactantes y 28 milímetros y 18 en lactantes y 28 para niños mayores. Entonces, vamos a ver. Pues vamos al mismo caso de ECMO que teníamos anteriormente, ¿sí? Con descompresión. Cuando nosotros colocamos una cánula muy grande para descomprimir el atrio, entonces extraemos prácticamente todo el volumen del atrio, ¿sí? Y entonces la precarga del ventrículo izquierdo disminuye y la pulsatilidad de la válvula aórtica pues se aplana nuevamente. Entonces, ¿cómo vamos a dirigir la terapia o cómo vamos a decidir nosotros cuánto ventear? Sería la misma formulita, ¿no? Generar o permitir que las válvulas aórticas se abran en un inicio, ¿sí? Y que las presiones de llenado de ventriculares izquierdas sean bajas. Entonces, presiones de llenado ventricular izquierda bajas con pulsatilidad adecuada, ¿vale? Entonces, si nosotros empezamos a ver que nuestro volumen de venteo es muy alto, entonces tratamos de ajustar con un clamp de Hoffman, que es casi como la función de como una abrazadera para tratar de disminuir el calibre de la cánula de venteo y entonces disminuir el volumen y permitir un adecuado latido cardíaco. Eso lo podemos hacer nosotros con monitorización hemodinámica invasiva, pero lo ideal sería que nosotros pudiéramos hacerlo guiado por ecocardiografía, o sea, que el ecocardiografista o el cardiólogo pediatra estuviera ahí midiendo prácticamente los volúmenes del atrio izquierdo para permitir, para permitir una adecuada descompresión. Este es un estudio australiano
que se hizo en el Hospital San Vincent en Australia, y ellos son un centro de ECMO de gran volumen, y lo que ellos describen en este artículo es su experiencia con descompresión del ventrículo izquierdo durante el soporte con membrana extracorpórea. Ellos, de una cohorte de prácticamente 50 casos que hicieron a lo largo de 5 años, pues ellos colocaron venteo o descompresión de las cavidades izquierdas en 51 casos. Entonces, algunos los hicieron de manera electiva y otros lo hicieron de urgencia, ¿sí? Y la verdad es que obtuvieron datos bastante interesantes. Entonces, los pacientes que ventearon de manera electiva, pues fueron 19 varones en el grupo de descompresión electiva y 19 en el grupo de descompresión de urgencia, 45% y 66%. Los diagnósticos, pues prácticamente todos eran posoperados de cardiopatía congénita con choque poscardiotomía, ¿sí? 11 ventrículos izquierdos hipoplásicos que les comprimieron de manera electiva, 15 de manera urgente, ¿sí? Y tienen un grupo aquí, miocarditis y cardiomiopatías. Entonces, 3 con cardiomiopatía y 2 con miocarditis. Llama la atención que ellos descomprimieron de manera urgente prácticamente 7 pacientes de los 10 totales que ellos conectaron a ECMO con miocardiopatías, ¿sí? La estrategia que ellos utilizaron fue venteo de atrio izquierdo, atrioseptostomía y venteo del ventrículo izquierdo, ¿sí? Transventricular. Entonces, la mayoría de lo que ellos utilizaron pues fue colocación directa de un catéter en el atrio izquierdo, ¿sí? Ellos lo hicieron de manera electiva en 25 pacientes y de manera urgente en 4, ¿sí? Lo que ellos evidenciaron o la clínica por la cual los llevó a colocar el venteo, ¿sí? 4 fueron distensión del atrio izquierdo, ¿sí? 2 distensión del ventrículo izquierdo, 5 tuvieron dilatación de cavidades izquierdas, 2 edema agudo pulmonar, ¿sí? Y 1 tuvo arritmias, fibrilación ventricular. Y ellos concluyen, o la práctica en este centro es realizar descompresión electiva del ventrículo izquierdo cuando existe riesgo de estasis del ventrículo izquierdo y la consiguiente formación de coágulos. Entonces ellos ventearon o ellos establecieron como protocolo ventear a todos los pacientes que tuvieran rechazo temprano de trasplante de corazón, una miocardiopatía terminal, una insuficiencia cardíaca que requiere soporte con un dispositivo de asistencia circulatoria mecánica, o sea, colocaron pacientes en ECMO como puente de asistencia circulatoria mecánica y pacientes con insuficiencia aórtica grave. Entonces, estos grupos de pacientes, ellos concluyen que son pacientes que deben llevarse a estrategias de descompresión del atrio izquierdo, la que ustedes tengan disponible en su centro de manera electiva durante o previo a la instalación del dispositivo de asistencia circulatoria, ¿sí? Y ellos concluyen que la descompresión temprana en el momento de inicio del ECMO puede resultar en una duración más corta de la terapia, ¿sí? Y la ventilación del ventrículo izquierdo, ellos encontraron que tiene un potencial significativo para reducir las complicaciones asociadas a ECMO y podría contribuir a una marcada reducción en los costos de cuidados intensivos. Este es un paciente que nosotros colocamos en ECMO con una choque cardiogénico postcardiotomía. Lo que los cirujanos hacen en nuestro centro es colocar un injerto en la carótida y a través del injerto colocan la cánula de reinyección. Tratan en la mayoría o en la medida de lo posible de no invadir el vaso, sino colocar un graft y a través del graft colocar la cánula. Esto porque nosotros habíamos visto, en nuestros primeros casos nos tocó que cuando se colocaba la cánula directamente en la carótida, el flujo o el jet del ECMO pegaba directamente en la válvula aórtica y entonces nos provocaba insuficiencia aórtica secundaria al flujo del ECMO. Entonces, en los bebés o los niños pequeñitos, la verdad es que es muy difícil pues tratar de mantener la cánula en su lugar, ya que el bebé se mueve y esas cosas. Entonces, para tratar de prevenir eso, nuestros cirujanos lo que hacen ahora es esta estrategia, ¿no? Entonces, este es un paciente. Déjenme esto.
Con un choque cardiogénico poscardiotomía, si se fijan, la función está bastante deteriorada, o sea, es una contractilidad muy mala. Pero 6 horas después de la colocación del ECMO, la contractilidad mejora. Sin embargo, el atrio izquierdo está bastante dilatado, ¿sí? Tiene insuficiencia mitral severa. Esto es evidentemente por la anulectasia secundaria a la dilatación y la pérdida de la arquitectura del ventrículo izquierdo. Sin embargo, el paciente lo extubamos y pudo tolerar bastante bien la extubación. Decidimos no ventearlo de manera electiva porque las velocidades de flujo de la aorta estaban bastante bien. Por ejemplo, el paciente alcanzaba velocidades máximas de 1.3 metros por segundo, que para pues, prácticamente normales, ¿sí? Con un BTI de la válvula aórtica de 13.9. En adultos arriba de 15 lo consideran para retiro del soporte. Y la verdad es que este niño, aunque tenía dilatación importante de las cavidades izquierdas, ¿sí? Con una insuficiencia mitral severa, pues no tenía como tal arritmias, lo pudimos extubar, no hubo congestión venosa, o sea, no hubo congestión pulmonar, no hubo dificultad respiratoria y el flujo transaórtico la verdad es que era bastante bueno. Entonces, pues es un paciente que probablemente de inicio pudiéramos haber dicho, con esta función tan deteriorada, pues evidentemente el paciente va a requerir venteo, pero el contexto del paciente es un paciente postcardiotomía con un choque cardiogénico agudo, entonces pues decidimos no llevarlo a asistencia. Este es otro paciente con una miocardiopatía dilatada, el cual se llevó a ECMO. Aquí podemos ver la cánula de extracción que topa prácticamente con la válvula tricúspide y pues evidentemente eso produce variaciones en el flujo de ECMO. De hecho, la cánula, si se fija en la valva, de la tricúspide se queda adosada a la cánula de ECMO y eso pues evidentemente trae como consecuencia variaciones en el flujo del ECMO, ¿no? Y es una situación de urgencia porque puede provocar mayor daño a la válvula tricúspide. Entonces aquí ven, por ejemplo, la variación del flujo del ECMO, o sea, de repente tiene 2.7, luego 1.4 y luego cae a 0.9 y así, ¿no? Esas son unas variaciones importantes del flujo de ECMO, pues evidentemente porque la cánula estaba adosada ahí a la válvula tricúspide, ¿sí? Aquí ya se retira y pues prácticamente, bueno, no, aquí sigue igual todavía. Entonces, pero si se fijan la dilatación importante del atrio izquierdo que tiene este paciente con una pérdida de la arquitectura del ventrículo izquierdo, con dilatación importante del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y con una insuficiencia mitral severa, que aquí la podemos ver que prácticamente hay falta de coaptación, la válvula mitral no coapta, ¿sí? Entonces es un paciente en asistencia circulatoria mecánica con ECMO, con una pobre función izquierda, con una válvula mitral que no cierra, con presiones prácticamente igualadas del atrio, con hipertensión venocapilar pulmonar severa. Entonces es un paciente en el contexto de una miocardiopatía dilatada, que es una etapa pues final de un proceso inflamatorio de la etiología pues, que ustedes quieran, esa mutación de proteínas sarcoméricas, miocarditis, drogas, alcohol, posquimioterapia, o sea, pues todas las etiologías habidas por haber de la miocardiopatía dilatada, ¿no? Entonces este paciente está en una etapa final de su enfermedad, en la cual pues evidentemente la necesidad del venteo es evidente, ¿no? Entonces no hay coaptación de la válvula mitral, y hay una dilatación muy importante de las cavidades izquierdas. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que la válvula mitral no coapta y que la válvula aórtica, incluso en algunos latidos, no se abre, ¿sí? O sea, ahí podemos tener ahí se abre mínimo, ¿sí? Este es un modo M de la válvula aórtica, entonces podemos ver que aquí en este latido abre un poco, aquí no se abre, aquí abre muy poco y aquí abre muy poco. Entonces tiene un gasto nativo bastante bajo, pues evidentemente por toda la poscarga que se le coloca a ese ventrículo. Aquí en este latido no se abre, aquí no se abre, aquí se abre un poco, aquí no se abre y aquí tampoco, ¿no? Entonces, esa es pues una indicación pues muy clara de que el paciente requiere descompresión, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver la dilatación tan importante del atrio izquierdo, prácticamente una relación atrio izquierda-aorta más de 3. Y cuando hacemos un Doppler pulsado a través de la válvula aórtica, vemos que tenemos aquí un flujo muy pequeño, ¿sí? Pero los demás latidos prácticamente no hay flujo. Aquí puede un poco y aquí un poco, ¿no? Entonces prácticamente la válvula aórtica no se abre, ¿sí? Y pues hay dilatación importante del atrio izquierdo con arritmias y estos principalmente se manifiestan con taquicardias atriales o fibrilación atrial, ¿no?
Y este es un modo M de la válvula mitral. Aquí, por ejemplo, podemos ver, esta es la valva anterior de la mitral, que se adosa al septum, ¿sí? Y esta es la valva posterior de la mitral. Este es un Doppler normal, este es un modo M normal de la válvula mitral, la valva anterior y la valva posterior. Esto es sístole. Y, perdón, este es diástole, y en sístole la válvula se cierra, ¿sí? Las dos valvas se adosan prácticamente para permitir la eyección a través de la válvula aórtica. En diástole se abre la valva anterior, ¿sí? Y la valva posterior se abren y en sístole se cierran. Pero en este paciente, si se fijan, la válvula mitral permanece abierta durante todo el ciclo cardíaco. O sea, prácticamente no hay cierre de la válvula mitral en ningún latido. Entonces, pues es una situación en la cual, pues, existe la situación de un venteo, pues, urgente, ¿no? Y una vez que se coloca el venteo, prácticamente la arritmia se controla, ¿sí? Tienen buenos gradientes sistodiastólicos. Se corrige la posición de la cánula, se lleva prácticamente a la desembocadura de la vena cava inferior con el atrio derecho. Aquí podemos ver en que ya la válvula mitral ya coapta, ¿sí? Se ve un poco menos dilatadas las cavidades derechas, ¿sí? Y el ventrículo izquierdo, pues evidentemente sigue dilatado, pero esa es una situación que no va a mejorar, ¿no? Podemos ver una mejor contractilidad, pero porque se le quitó un poco de precarga al ventrículo izquierdo. Ahí se ve un poco mejor coaptación, aunque todavía parece que tiene algo de insuficiencia, ¿sí? Y aquí lo podemos evidenciar, o sea, todavía tiene insuficiencia mitral. Este es un eje corto a nivel de la válvula, para estar en el eje corto a nivel de la válvula mitral, en el cual se ve ahí el jet de insuficiencia todavía. Entonces es un paciente que ya está venteado, pero parece que todavía le hace falta disminuir un poquito más el flujo, ¿no? Se fijan, la relación atrio izquierda aorta mejoró muchísimo después del venteo comparado con el inicial, y aquí se puede ver la inserción de la cánula en el atrio, ¿no? Y pues esta es la pulsatilidad de la válvula aórtica. Sí, aquí ya se abre, aunque si se fijan todavía tiene un patrón ahí de bajo gasto cardíaco, que eso es normal y esperado. El patrón de pulsatilidad normal del patrón de Doppler, el patrón de modo M de la válvula aórtica es una apertura que podemos nosotros evidenciar como un triángulo rectangular con un cierre completo de la válvula aórtica. Si se fijan aquí, el patrón es muy diferente, ¿no? Entonces es un patrón triangular que es muy característico en el síndrome de bajo gasto cardíaco. El volumen todavía del atrio izquierdo un poco dilatado, ¿sí? Y el objetivo de nosotros es siempre permitir esto, ¿no? Independientemente de la presión arterial que el paciente tenga, que tenga una muy buena perfusión. Entonces, el objetivo del manejo del paciente en ECMO no es tener una presión arterial adecuada, sino tener una buena perfusión a través del mínimo aporte necesario para mantener esta buena perfusión con marcadores tanto clínicos como bioquímicos de buena perfusión, con el menor flujo de ECMO para permitir una adecuada apertura de la válvula aórtica y con eso prevenir la hipertensión de las cavidades izquierdas. Entonces, se debe considerar descompresión cuando hay falta de pulsatilidad de la onda arterial, ¿sí? Cuando no hay apertura de la válvula aórtica evaluada por ecocardiografía, cuando la velocidad del tracto de salida pre-ECMO en el ventrículo izquierdo, o en el tracto de salida del ventrículo izquierdo es menor a 0.1 metro sobre segundo, cuando hay distensión auricular izquierda pre-ECMO y cuando el volumen del atrio izquierdo es menor a 34 mililitros por metro cuadrado, o que una vez que nosotros lo conectemos a ECMO, el paciente tenga distensión progresiva y presente arritmias, sobre todo atriales. Como dijimos, el protocolo EuroShop no hay un consenso de acuerdo a qué terapia o qué dispositivo o cuál es la medida o el modo de descompresión a utilizar, ¿sí? Por lo tanto, ellos dicen que cada centro debe instaurar su protocolo de acuerdo a los insumos con los que cuenten. Y como conclusiones, la descompresión electiva siempre debe considerarse en la sesión pre-ECMO. O sea, cuando nosotros sesionamos el caso pre-ECMO, en el cual vamos a decidir el número de cánulas, en el cual vamos a decidir el oxigenador y los insumos que vamos a colocar, también debemos sesionar si el paciente es candidato
a una descompresión electiva o es un paciente de alto riesgo para desarrollar hipertensión de cavidades izquierdas y requiera una descompresión de manera urgente, ¿sí? Entonces, la descompresión electiva siempre debe considerarse en pacientes con nula o con pobre reserva cardíaca. Esto en el contexto de un paciente con una miocardiopatía crónica en fase terminal, como una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Y la descompresión de las cabezas izquierdas disminuye el tiempo de ECMO, mejora la perfusión coronaria y por ende mejora la contractilidad. Y pues la congestión pulmonar postextubación en el paciente con ECMO es la prueba de fuego para determinar si la descompresión es efectiva. O sea, nosotros tenemos a nuestro paciente en ECMO, lo extubamos y si una vez extubado el paciente se congestiona, pues evidentemente la presión venocapilar sigue siendo alta y requiere o la descompresión es insuficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. No, pues una plática súper completa y muy enriquecedora. Queremos No sé ver si si tengan hay alguna duda. preguntas, comentarios del foro. Adelante. ¿Qué onda, Jaime? ¿Cómo estás? Adelante. Hola, hola Charlie. Adrián, excelente Oigan, perdí el audio. presentación. Ah, ya. Perdón, es que no escuché. ¿Me escuchas? Ya. Es que había perdido el audio, pero ya. Excelente presentación. Me encantó que usaste los ciclos de presión-volumen. Yo creo que para aprender sobre fisiología cardíaca esa es la mejor manera. Me imagino que sí lo dijiste, pero estoy en servicio y me he tenido que, no he podido escuchar toda la plática, pero cuando hablaste sobre técnicas de tratar de descomprimir el ventrículo izquierdo. Nosotros hemos utilizado a veces también acá simplemente mantener ese paciente con epinefrina, mantenerlo con milrinona, darles un vasodilatador con la intención de, como dijiste, bajar la presión arterial, mantener esa inotropía del ventrículo izquierdo y a veces podemos seguir con eso y evitar tener que descomprimir el ventrículo izquierdo porque mantenemos esa eyección ventricular. Y segundo, me encantó también cuando hablaste sobre Impella. Nosotros lo hemos utilizado aquí varias veces ya y nos gusta esta técnica porque al momento de ir bajándole el soporte con ECMO, a veces puedes descanalizar al paciente, quitarle el apoyo con ECMO y mantener la Impella con su soporte y puedes mantener el paciente ya con menos riesgo, ya que no tienes una membrana, un oxigenador con el Impella y nos ha servido bastante bien. Pero no, excelente plática, me encantó. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Adrián. ¿Alguna otra pregunta que tengamos para el doctor Adrián? Yo sí, dos, Adrián. La primera es, de repente dices, bueno, pues tienes un paciente que tienes una sospecha que por, como bien decías, la patología te hace pensar que va a ser candidato, que tienes que estar estrechamente haciendo ecos o vigilándolo para ver si necesitas cumplir el ventrículo izquierdo o las cabezas izquierdas, y de repente pensarías, bueno, ¿y qué tal que pues de una vez lo hago, no? Pues total, ¿qué tal que pues para que no me gane, etcétera? ¿Cuál es la consecuencia al final de pensar en descomprimir las cabezas izquierdas si es que no lo necesita? Y la segunda pregunta es, bien lo decías por ahí, a veces por ahí dices, ese ventrículo, pues la verdad es que no tiene esa fuerza, esa potencia, y la verdad es que a veces ya es muy fácil el tener una cánula en la aurícula izquierda y pasarla directamente hasta el ventrículo izquierdo. ¿Cuándo considerarías tú decir, ok, la descomprimo el ventrículo izquierdo en vez de únicamente dejarlo en el atrio izquierdo? No, tu micro está apagado, Adrián. Ok, ¿te refieres tú a cuándo pensar en hacer una descompresión directa del atrio? La verdad es que cuando nosotros tenemos que tomar en cuenta sobre todo la patología de base, o sea, si es un paciente que tiene una reserva cardíaca todavía aceptable o qué es lo que nosotros planeamos hacer a futuro con ese paciente. O sea, la indicación es un ECMO poscardiotomía. La verdad es que cuando tú, por ejemplo, metes un paciente en ECMO poscardiotomía, lo soportas en ECMO y le dejas una dosis de inotrópico adecuado. Y la verdad es que esos pacientes
como el problema es isquémico habitualmente, en cuanto a los perfundes, la contractilidad mejora de una manera sorprendente, prácticamente de tener fracciones muy bajas, en 6, 8 horas ya tienes una muy buena función y puedes estarlo decanulando 24, 48 horas después o 72 horas después, muy variable, ¿no? Pero es un paciente en un contexto diferente, por ejemplo, a una miocardiopatía dilatada o un paciente con una miocarditis, ¿no? Evidentemente, cuando nosotros planeamos meter un paciente con una miocarditis aguda, por ejemplo, es muy difícil saber si el paciente está en una fase dilatada de una miocarditis o si ya tiene una miocardiopatía dilatada bien establecida. Y la verdad es que eso para el diagnóstico es una resonancia. La resonancia nos resuelve muchos problemas diagnósticos para saber nosotros qué esperar. Entonces, habitualmente esos pacientes con una miocardiopatía dilatada o una miocarditis en fase dilatada, esos pacientes van a ser o ya tienen hipertensión venocapilar pulmonar por la patología de base, por la anulectasia que ya desarrollan por la pérdida de arquitectura del ventrículo izquierdo. Entonces, es muy predecible saber que cuando tú le aumentes más la poscarga al ventrículo izquierdo, esa insuficiencia mitral va a aumentar y las presiones de llenado ventricular van a aumentar. Entonces, habitualmente muchos centros lo que hacen es que esos pacientes los llevan a atrioseptostomías, o sea, una atrioseptostomía con colocación de un stent en la atrioseptostomía, ¿sí? O simplemente una atrioseptostomía con balón para abrir una CIA y entonces permitir o disminuir un poco la presión atrial izquierda. Y eso la verdad es que te trae mucho menos problemas porque no tienes una cánula extra, no tienes que estar regulando el flujo de la cánula y pues habitualmente eso puede ser suficiente, pero tienes que abrir un boquete bastante grande que después, si hay una recuperación, por ejemplo, en el contexto de una miocarditis, hay que cerrarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes ya un paciente con una fase crónica, pues ese corazón ya no va a servir, o es un paciente que lo voy a llevar a asistencia circulatoria mecánica de larga o mediana duración, pues puede estar ahí con su ¿cómo se llama? Con su defecto, porque finalmente lo vas a llevar a un trasplante, ¿no? Entonces, pero el seguimiento cardiológico es súper importante. O sea, la monitorización ecocardiográfica o sea, pre-ECMO, trans-ECMO y post-ECMO es súper importante en estos pacientes porque, pues evidentemente eso te va a dar la pauta a escalar la terapia, o sea, a dejar inotrópicos o ¿cómo se llama? O colocar directamente algún dispositivo para descomprimir el atrio. Mira, déjame ver si puedo compartir otra vez pantalla. Muy bien, si quieres en lo que ves la pantalla, me pregunta Martita, ¿las cánulas para precisamente el venteo de las cabezas izquierdas se elige por flujo de drenaje? Pues hay unas formulitas, o sea, la mayoría de ellos dicen que una cánula de 13 French por metro cuadrado es suficiente para el drenaje. Ellos utilizan, por ejemplo, algunos utilizan Impella 2.5 o utilizan un catéter cola de cerdo de 7 French, que habitualmente ellos lo consideran que es suficiente para el drenaje. Pero nuevamente volvemos a la misma situación. O sea, la monitorización es la que nos va a decir si el sistema de venteo es suficiente o necesita ser un poco más agresivo con la terapia. Déjame ver, es que no sé. Ah, ya, aquí está. Entonces, por ejemplo, este es el mismo caso. No sé si ya se ve la pantalla. Sí. Ok, entonces mira, por ejemplo, le aumento el flujo de ECMO a lo más que se pueda, en el cual la válvula aórtica está cerrada. ¿Sí? Ay, creo que ya se trabó. Ahí está. Entonces, una estrategia o la estrategia principal cuando nos pasa esto, que es muy común que nos pase y la verdad es que luego nos pone a temblar porque dices, ya la válvula no se abre. Y la primera estrategia que hacemos, pues es poner un inotrópico, ¿sí? Y entonces al poner un inotrópico, obviamente mejoramos la fuerza contráctil del miocardio y eso hace pues, que haya mayor fuerza, ¿no? Entonces al poner un inotrópico, el que ustedes quieran, si se fijan, mejora la fuerza contráctil y mejora la eyección.
Y otra alternativa, como se mencionó anteriormente, sería poner algún vasodilatador. Sería muy cuestionable o sería muy, pues, vamos, criticable decir, ¿por qué le vas a poner un vasodilatador si la presión está muy baja? Es algo que una persona pudiera decirlo, ¿no? Pero la verdad es que al tú quitarle la poscarga del ventrículo izquierdo, mejoras tanto el gasto cardíaco nativo, ¿sí? Y también se mejora hasta cierto punto el flujo del ECMO, porque las centrífugas responden a resistencia. O sea, menor resistencia te dan mayor volumen, ¿sí? Entonces, la primera estrategia sería eso, aumentar poner un inotrópico y un vasodilatador. Y eso nos ayudaría hasta cierto punto a mejorar ¿cómo se llama? La pulsatilidad del ventrículo izquierdo con, pues, a expensas de un mayor flujo por el gasto cardíaco nativo. Perfecto. Muchas gracias, Adrián. No sé si tengamos más preguntas para el doctor Adrián. Muy bien. Pues Adrián, ¿algo más con lo que tú quieras concluir la charla de hoy? El doctor Bolio. ¿Cuándo pasas la cánula al ventrículo izquierdo? ¿Cuándo decides como decir, bueno, le paso, lo descubrimos hasta el ventrículo izquierdo? Ok. Pues la verdad es que esa sería una alternativa en la cual lo vas a llevar ya a un dispositivo de asistencia circulatoria de mediano de larga duración. El problema es que ahí se trata de colocar la cánula directamente en el ápex del ventrículo izquierdo y es justamente donde van las cánulas de extracción de la asistencia circulatoria izquierda. Entonces, a veces ahí te puede dar ciertos problemas porque el riesgo, evidentemente, de sangrado es más alto cuando se descomprime el ventrículo izquierdo. Entonces, siempre en las estrategias de descompresión de cabezas izquierdas, se trata de elegir pues la estrategia, primero, que sea más factible a nosotros y que nos implique un menor riesgo de complicaciones, ¿sí? Por el riesgo ya sea de sangrado o de todas el abordaje y esas situaciones, ¿no? Entonces, muchos centros lo que hacen es atrocestostomías con balón o colocar impela si se tiene, pero eso pues evidentemente aumenta el costo de la terapia o pues ya sea descompresión retrógrada transaórtica o transcava a través del septum, compunción transeptal, ¿no? Y algo, la verdad es que es muy padre es el ECMO LAVA, o sea, la cánula de extracción directamente en el atrio izquierdo, porque eso ha traído una buena alternativa para pacientes con insuficiencia aórtica severa que antes se consideraba como una contraindicación absoluta para la terapia con ECMO. Pues ahora, pues ya con estas nuevas técnicas que se utilizan, pues se puede ofrecer como puente a colocación de válvula transaórtica. De acuerdo. Muy bien, Adrián, muchas gracias. No sé si tengamos más preguntas. Muy bien. ¿Algo, Adrián, con lo que quieras concluir tu charla de hoy, amigo? Pues la verdad es que yo creo que lo más importante es la monitorización. O sea, siempre pensar que el paciente puede estar en una situación en la cual va a requerir descompresión de cavidades izquierdas, que la presión de las cavidades izquierdas aumentada nos va a traer muchas complicaciones, ¿sí? Y la vigilancia, ¿no? O sea, la vigilancia ecocardiográfica y clínica del paciente en ECMO veno-arterial con choque cardiogénico con disfunción cardíaca severamente deprimida, pues la verdad es que es algo que debemos estar vigilando pegados al monitor y pegados con el transductor en el tórax, ¿no? Para estar viendo la necesidad o de escalarle terapia inotrópica o de poner algún vasodilatador o de colocar directamente una cánula de descompresión. Y eso es algo que nos corresponde prácticamente a los que estamos directamente en el manejo del ECMO y notificar al cirujano de manera temprana cuando se requiere y si se puede hacer en la cama del paciente o en el área de hemodinamia o requiere el área quirúrgica, ¿no? Pero siempre bajo monitorización estrecha ecocardiográfica y clínica, pues. De acuerdo, Adrián, gracias. Gastón Castillo, adelante. Muy buenas noches. Felicitaciones, Adrián, por tu conferencia. Yo soy pediatra intensivista y trabajo en el Centro Médico Imbanaco en Cali, Colombia. Y pues acabamos de tener una experiencia con un paciente que se había hecho un niño de 14 años que se hizo trasplante cardíaco
hace más o menos unos 3 o 4 meses y nos hizo un evento de rechazo. El paciente entró en un mal estado general y en choque cardiogénico y obviamente lo colocamos en ECMO venoarterial. Teníamos una duda, ¿ustedes han tenido experiencia de pronto en este tipo de pacientes con trasplante cardíaco y que hayan estado en ECMO venoarterial y de pronto hayan tenido la necesidad de hacer un VEN o hacer una descompresión del ventrículo izquierdo? Gracias, Adrián, y felicitaciones. Gracias, doctor. La verdad es que nosotros no tenemos experiencia en trasplante cardíaco, doctor. O sea, la mayoría de los choques poscardiotomía o choques cardiogénicos que nosotros vemos son poscardiotomía. Pacientes pues, adultos y pediátricos, pues yo también soy intensivista pediatra, pero me toca ver bastante número de pacientes adultos, o la mayoría del grueso de pacientes que nos toca ver a nosotros son adultos, ¿sí? Poscardiotomía adultos. Entonces, la verdad es que no tengo mucha experiencia, o mi experiencia en el manejo post-trasplante es nula. Pero lo que describen, sobre todo este grupo australiano de VENT en choque cardiogénico, ellos consideran que la mayoría de los pacientes con rechazo agudo deben ir a descompresión cardíaca. Ahora bien, la estrategia de descompresión pues también varía de acuerdo a lo disponible en cada centro. Ellos, por ejemplo, dicen que la mayoría, o sea, que la atrioseptostomía con balón sería una estrategia bastante adecuada, porque después se puede colocar un stent, una Platzer para cerrar ¿cómo se llama? El defecto. La verdad es que le digo, mi experiencia es nula, pero es lo que ellos describen. ¿Ellos, Adrián, describen ahí balón de contrapulsación en esa serie? No, doctor. Lo que pasa es que el balón de contrapulso ellos no lo usan primero porque pues, la mayoría de sus pacientes eran lactantes o preescolares. Ah, ok. Por el número por la frecuencia y por la longitud del balón y la obstrucción de los vasos supraórticos no la utilizan. Pero creo que en un paciente de esas características, el balón de contrapulso sería una buena opción si se tiene disponible por las frecuencias y por las características anatómicas propias ya de un paciente ya mayor, pues. ¿Ustedes Vale, utilizaron balón de contrapulso? Muchísimas gracias, Adrián, y excelente tu conferencia. Gracias. Gracias, doctor. Muy bien, bueno, creo que nosotros también en el caso del programa de trasplantes no hemos tenido experiencia en rechazos así agudos que requieran de ECMO. Digo, estamos empezando ahí con el programa, pero tampoco recuerdo así un rechazo hiperagudo que haya requerido de esta terapia. Pues bien, pues agradecerles, Adrián, de verdad, siempre un placer escucharte hablar de esto que sé que te gusta mucho. Agradecerles a todos los que se conectaron, los que se conectaron por primera vez, comentarles entonces que aquí nos vemos todos los lunes. A quien le interese, mándeme un mensajito vía WhatsApp y lo agregamos a nuestro chat para que todos los lunes estemos aquí conectados. La próxima semana presenta el doctor Alberto Zárate, él es cardiólogo hemodinamista, ya nos hará llegar el título, los artículos y pues la liga se las comparto durante la misma para estar aquí la próxima semana. Les agradezco a todos, que tengan muy buena noche. Gracias, Adrián. Nos vemos a todos. Buenas noches.